17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros en este cita regional hoy, con 4 interesantes invitadas e invitados para analizar temas de actualidad, temas que han marcado la pauta en nuestra región y también en nuestro país. Así que de inmediato vamos a saludar a quienes nos van a acompañar hoy en este panel. ¿Cómo está Camila Flores, diputada de RN por el distrito número 6? Un gusto tenerla en este cita regional. Hola Bernardo, muy bien, muchas gracias. Te saludo, querido amigo, con mucho afecto. Aquí por la región metropolitana, haciendo gestiones en el Ministerio de Obras Públicas, está ahí con Percy Marín, los consejeros Juan Ibacache, Cristian Pinilla, consejero de la provincia de Petorca. Estábamos viendo ahí el tema del embalse Las Palmas, la nueva concesión, Bernardo, para la Ruta 5, con los espacios, ¿cierto?, para nuestros dulceros, floricultores. La idea es que se pueda contemplar, ¿cierto?, que ellos puedan vender de manera segura sus productos. Tú sabes que hace unas semanas atrás murió una persona atropellada, una de las palomitas que se denominan, así que queremos evitar ese tipo de cosas, así que estamos acá en el MOP haciendo las gestiones para que se contemplen esas necesidades. Perfecto, nos va a acompañar en un bloque solamente, lo vamos a saludar. Mauricio Viñambres, ¿cómo está? Un gusto tenerlo, ¿no es cierto?, en esta primera parte del cita regional en esta jornada. Muy bien, saludar a René, a Rafael, a Camila, bueno, a ti Bernardo, y con puros niños buenos anda en Santiago la Camila, ¿eh? Puros niños buenos, ¿ah? Juan Así es. Ibarcache, ¿ah? Percy Marín y otros. Grandes personas, servidores públicos de grandes votación y adhesión popular, así que, por cierto que son muy buenos, muy buenas Son personas. niños tranquilos, buenos. ¿Cómo está? Bueno, Salud. Mauricio, también saludamos a René, lo vimos preocupado antes de iniciar este programa, ¿no es verdad? ¿Qué será, René? ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Le dolerá ese corazoncito? Desea, aunque ya no está militando, pero sabemos que por la cantidad de años a lo mejor debe estar algo dolorido ese corazón que en gran parte de su vida fue de ese o ha sido de ese. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias, querido Bernardo, y a todos los contertulios también del día de hoy. Yo estoy tranquilo, vengo saliendo de un periodo de 3 días bastante complicado de salud, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Hoy día es el primer día que estoy ya de vuelta a las actividades públicas, así es que parto con este programa, lo cual es muy positivo porque es muy visto y cada día me encuentro con mucha gente que me saluda a raíz de la presencia en este programa. Así que gracias, Quinta Edición, y por tener este espacio además muy regionalista. Exacto. Bueno, esperemos que se recupere y también esto un poco hace un llamado a quienes nos están viendo. Recordemos que estamos pasando por un periodo de inestabilidad climática, ¿no es cierto? Ha habido lluvia, viento, marejaje, etcétera. Van a venir bajas temperaturas también, así que a cuidarse, hay que cuidarse porque el tema de los virus respiratorios siguen presentes. ¿Cómo está Rafael González, abogado, candidato o precandidato ya ratificado como candidato a diputado por el Partido Republicano por el distrito número 7? Hola, muy buenas tardes. Saludarlos a ustedes, panelistas de este programa, a las personas que nos están viendo en sus casas. Y efectivamente, si bien todavía tengo la calidad de precandidato, porque eso cambia solamente al momento de la inscripción y eso va a ocurrir el 18 de agosto, pero sí está absolutamente ratificado por parte del Partido Republicano para ir conformando en su lista del Distrito 7 para aspirar a un cupo en el Parlamento. Hay varios que les gustaría ir también por el partido, no es por la marca sobre todo, Rafael. Sí, no, sí, lo he estado escuchando, lo he estado viendo. Bien, y preguntamos también si conocen a este invitado especial, ¿no es verdad? El inquisidor, el hombre del tiempo para poder ir, que todos nuestros panelistas y nuestras panelistas, ¿no es cierto?, tengan la misma posibilidad de opinar. Quiero comenzar con un tema que ha estado presente, pese a que durante estos últimos días tuvimos la alerta de tsunami, ¿no es verdad?, sobre todo en las zonas costeras de nuestro país y nuestra región, el tema del sistema frontal, pero no pasó inadvertido esto que dijo
el arquitecto Alejandro Aravena con respecto a la reconstrucción y, entre comillas, la posible relación con el narco, con narcotraficantes. Lo ha ido aclarando todo, no lo ha desmentido, pero ha dejado claro en torno de que principalmente cuando se trata de reconstrucción o construcción en asentamientos irregulares, principalmente se da esta situación no solo acá, sino que en Chile. Quiero partir con usted, Camila, diputada, sobre estas declaraciones que llaman la atención y que algunos le han bajado el perfil y, por ejemplo, usted estuvo dentro de los parlamentarios que pidió que esto se investigara a fondo. Camila Flores. Mira, Bernardo, pedimos que esto se investigue a fondo y agradezco que la fiscal regional, Claudia Peribancic, haya iniciado de oficio una investigación porque estos dichos son de la máxima gravedad y uno no los puede hacer con la liviandad que quizás los hizo este arquitecto. Eh, Porque aquí hay algo que me parece que a mí es muy justo. No podemos permitir que se estigmatice a la mayoría de los vecinos de Viña del Mar que con gran esfuerzo personal, insisto, muchos de ellos incluso con ayuda quizás de privado, pero no del narco, sino que con el propio esfuerzo han logrado sacar adelante sus casas. Yo creo que una denuncia de estas características no se puede hacer así al voleo. Y obviamente que si este arquitecto o cualquier persona tiene indicio o antecedentes, los tiene que poner a disposición de la justicia. No puede llegar y decirlo así sin más, porque en el fondo, ¿qué va a pasar? Estos sectores van a quedar estigmatizados, no, si estas casas las construyó el narco. Y yo creo que eso no es así. Si llegase a comprobarse que efectivamente ahí donde el Estado no ha estado, valga la redundancia, ha fallado, ha llegado tarde, simplemente no ha llegado hasta ahora 1 año y medio de este incendio, y efectivamente, si llegara a probar de que el narcotráfico está involucrado, es gravísimo. La responsabilidad es principalmente de aquellos que tenían la obligación de cumplir con el mandato legal y constitucional de entregarle las viviendas a los vecinos. Este es el Ministerio de Vivienda, el ministro Monte, el Servio, las alcaldesas, la alcaldesa de Viña del Mar, en fin, la señora Ripamonti, pero eso se tiene que probar. Entonces, la verdad es que yo no quiero pensar que este es un volador de luces para que el foco se desvíe y estemos discutiendo sobre esto y no realmente la realidad que ocurre. Y la realidad es que con la lluvia que hemos tenido, tenemos a vecinos sufriendo porque no tienen sus viviendas, tenemos a vecinos que están todavía con viviendas de emergencia que además se pasan porque se llueven, que tienen que estar cubriéndose con nylon, porque esa es la ayuda que les da el municipio de Viña del Mar, porque son vecinos que viven de allegados, hacinados, que tienen que estar pasando penuria por algo que ellos no pidieron ni era responsabilidad de ellos, porque aquí hubo una asociación criminal que mató a casi 140 de nuestros compatriotas en este incendio y que hizo perder miles de viviendas y de bienes muebles de estas familias. Entonces, no desviemos el foco de lo importante y que es que la reconstrucción ha sido prácticamente nula. Ahora, recordemos que se debe iniciar ya parte del juicio oral, ¿no es cierto?, en cuanto a este caso, en lo judicial, quiero decir que Sí. la Fiscalía pidió el presidio perpetuo calificado, es decir, la ¿Y qué máxima es lo que penalidad para corresponde? claro, Sí, lo que corresponde, efectivamente. porque el delito de incendio con resultado de muerte es el que jurídicamente tiene mayor pena en nuestro ordenamiento jurídico. Perfecto. Estoy con usted, Mauricio Viñamar. Usted fue alcalde de Quilpué, conoce la realidad. Y llegado el momento, recordamos que incluso tuvo algunas voces en contra porque trató de ordenar algunos sectores, ¿no es cierto?, de Quilpué, donde ya estaban ubicándose asentamientos irregulares. Sí, mira, a ver, primero yo creo que hay que reconocer la ineficiencia del Ministerio de Vivienda en la aplicación de la reconstrucción. Yo creo que eso sería absurdo defenderlo o negarlo. Yo creo que aquí fue como tómbola o sillita musical. Recordemos, tuvo la ministra de Defensa, después por no sé qué razones la sacan. Después llegó la ministra Camila de Vallejos. Vallejos, después aparece un coordinador, después que el director del Servio, que el director del Servio no cumplía las funciones, fue Mauricio, destituido. disculpe, le falta la ministra de Desarrollo Social, Bueno, de quien todavía malamente, debiera estar ostentando el cargo porque le he dicho que lo ha bueno, dejado.
Entonces tú te das cuenta, entonces primero creo que la ineficiencia, y hay que reconocerlo, de uno u otro, quién decidía, quién mandaba, quién ejecutaba, quién llevaba la batuta, quién llevaba la guaripola, no existió. Y quiero recordar 2014, presidenta Bachelet, a los días, delegado, inmediatamente, reconstrucción. Y con categoría directamente, en ese caso con la presidenta, ya con categoría ministerial. Punto. Y en un año se resolvió, no todo, obviamente, porque hay una serie de detalles que suceden en los asentamientos, en muchos casos que se produce lo inicial. Primera cosa, ya reconocer que aquí hay un tema que ha sido ineficiente y malo. Dos, las declaraciones del arquitecto, yo también comparto plenamente con la Camila, son delicadas. Yo he visto y he estado, ya, cómo la gente ha reconstruido, pero no con el narco. Perdóname que te diga. Ha sido la gente con esfuerzo, Lucas. Perdóname, es comentario de población a veces, porque alguien se compra un auto mejor y de al tiro le dicen que anda metido en el narco, o hace una ampliación en su casa y ni dar si es dirigente, porque si es dirigente dicen que se está arreglando con las plata de la Junta de Vecinos y nadie paga cuota. ¿Cachai? Entonces, el comentario yo creo que fue, creo que efectivamente, y es bien, tiene que dar explicación este arquitecto, porque se hace un estigma, finalmente, de una gente que yo lo he visto y lo vi y colaboré personalmente y con un grupo de amigos a gente a ayudar a reconstruir sus casas. Entonces, creo que es un estigma que yo no lo comparto. De Rafael González. Bueno, es bien difícil de poder analizar esta declaración del arquitecto. Yo creo que la función más responsable era la de haber puesto esos antecedentes, si los tuviese, a disposición de los tribunales de justicia, a disposición del Ministerio Público, porque estamos en presencia de situaciones que son ilícitas o delictuales. Y son las instituciones las que tienen que determinar si existe algún tipo de ilícito en estas reconstrucciones. Pero más allá de eso, y yo creo que la prudencia llevaba a tener esa postura, es saber o poner el foco en las personas que en este minuto están padeciendo la lentitud o la ausencia del Estado para las soluciones que están enfrentando como consecuencia de este incendio. ¿Qué pasa con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Sinceramente, yo creo que internamente es tanta la poca gestión o tanta la ineficiencia por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que difícilmente se puede dar solución a las cosas que se están clamando los vecinos. Es una situación de necesidad. A propósito de otras cosas que yo a veces tramito en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, voy a preguntar y me dicen, no hay recursos, no hay recursos y simplemente no hay soluciones. Y eso es lo que están en este minuto los vecinos de Viña del Mar, de Quilpué, están clamando. Pero de ahí a venir a decir de que se está reemplazando el narco a las labores propias del Estado es súper difícil. Para eso se requieren medios de prueba, se requieren antecedentes concretos y ponerlo a disposición de la autoridad. Yo creo que hay muchas personas de esfuerzo que ante esa ausencia de soluciones por parte del Estado actuó por iniciativa propia. Y eso ocurre no solamente con ocasión de un incendio, en muchos lugares de Valparaíso, de Viña del Mar y de todo nuestro litoral eso también ocurre. Entonces tenemos que ser súper prudentes y súper respetuosos que aquellos que ven que el Estado no llega o simplemente es inactivo, quieren hacer sus propias acciones para poder regularizarlo. Si una persona hace una ampliación de su casa, luego lo puede regularizar a través de esta ley del mono y poder avanzar en las soluciones. Y lo que tenemos que tener súper presente es que necesitamos soluciones y menos burocracia y menos bla bla a la hora de poder enfrentar este problema. Gracias, Rafael. René Luez, quiero cerrar Eh, este tema con usted porque después vamos a pasar rápidamente a otro tema que también ha sido candente y tiene que ver con que después de casi un año se identificó al interior de la cárcel de Valparaíso uno de los jerarcas del Tren de Aragua. ¿Qué está pasando con eso? Es otro tema más. Pero vamos a cerrar esta ronda de preguntas con estas declaraciones del arquitecto aquí. a ver, yo creo que lo que hace el arquitecto Aravena son dos cosas que creo que son importantes. Primera es dejar establecido claramente que el rol del Estado en la reconstrucción ha sido muy deficiente, por lo menos el 80% de la reconstrucción ha sido autorreconstrucción y por tanto eso queda clarísimo
en su exposición. Lo segundo, más allá de identificar, a mi juicio también, muy aventuradamente o muy temerariamente, que estas habían sido producto del narco y no, como yo creo que efectivamente ha sido, producto del esfuerzo personal, familiar e incluso vecinal en la reconstrucción. Pero más allá de eso, sí dejó algo importante como en el debate, la irrupción del narco en nuestras poblaciones. Es un grave problema generador del más importante, yo diría, o sea, es la consecuencia más directa del crimen organizado y es una batalla de todos los días en el territorio. La batalla por el territorio contra el narco es una batalla cotidiana y en todos los espacios hay que darla. Por eso él también dice algo que a mí me parece súper importante. Qué bueno que entonces no viniera Peso Pluma, qué buena fue esa lucha, y lo reconoce directamente con ese nombre, lucha que a través del sociólogo Mayol y yo cuando era concejal de Viña del Mar hicimos presente. Y se nos acusó de querer hacer censura, muchos nos acusaron de censurar a un artista y no de enfrentar el flagelo que significaba la narcocultura que estos artistas del corrido tumbado, que son los artistas mexicanos, que hacen eh, apología de la violencia, de la, de la ostentación, de la vida fácil, de la vida sin esfuerzo. Ojalá vivamos 10 años como rey y no 30 como buey, dice Peso Pluma en sus notas. Entonces, yo creo que eso es importante dejarlo como en el tapete, es decir, el narco está involucrado en las poblaciones y hay que enfrentarlo en todos los niveles y en todos los rincones y en todos los espacios, como por ejemplo fue sacarlo de la Quinta Vergara el año pasado. Perfecto, bueno, eso tiene que ver con otra línea de acción, tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con cómo se está llevando el tema de la seguridad pública y sin duda es una realidad que nadie puede desconocer, y no solamente en las poblaciones, seamos súper Mm. claros, no solamente en las poblaciones. Y es por eso que quiero pasar al otro tema, Camila, y Ok. Mauricio, René y Rafael, porque se han tratado de dar una serie de explicaciones, pero qué bueno que la Policía de Investigaciones haya llegado, ¿no es cierto?, haya hecho los peritajes y se haya logrado identificar esto, porque eh, tengo entendido que incluso hay un dictamen y una investigación de la Contraloría General de la República que indicaba hace un par de años que había una cantidad de reos que no habían sido identificados, Mm, que estaban sí. ligados justamente a estos grupos criminales organizados. Entonces lo que pasa hace unos días con la identificación, ¿no es cierto?, de este muchacho que le llaman el Papa, a nivel de Tren de Aragua, que es uno de los 10 más importantes en la jerarquía de este grupo delictual, es para considerarlo y para tomar medidas más urgentes, Camila Flores. No, absolutamente de acuerdo con tu intervención, Bernardo. Bueno, primero, es increíble lo deficiente que es nuestro sistema judicial en términos generales. Lo lento que opera el registro civil, cómo no se hace un trabajo para identificar efectivamente a estos delincuentes. O sea, teníamos en la cárcel de Valparaíso al cabecilla del Tren de Aragua denominado el Papa. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. Y esto te da cuenta de cómo finalmente, al existir este descontrol absoluto que tenemos en nuestra frontera, donde entra y sale el que se le ocurre, no sabemos quiénes son, pueden entrar y salir cuantas veces quieran, porque así están las cosas, particularmente en estos últimos años ha sido mucho peor. Y lo peor de todo, además, es que como no tenemos a un país con quien poder dialogar y compartimentar información, como es Venezuela, porque es una dictadura y que además, en hipótesis incluso del Ministerio Público chileno, brazo armado del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que la tesis principal del fiscal Barro es que este militar que fue asesinado en Chile fue por encargo del gobierno venezolano, ejecutado en Chile porque tercerizaron el servicio, ¿cierto?, a través del Tren de Aragua. Entonces sabemos que este gobierno tiene un lazo cercano que actúa en determinadas operaciones con el Tren de Aragua y por lo tanto jamás nos van a dar este tipo de información para identificar a estos criminales. Entonces, lo que yo sugeriría, y sé que este gobierno no va a hacer,
es que a lo menos se le pide ayuda a Estados Unidos, quienes sí tienen esta información, que es clasificada, pero que entre gobiernos y compromisos de Estado se pueden solicitar estas informaciones para poder identificar a estos delincuentes, saber las identidades reales de ellos y por lo tanto tener y saber a quienes tenemos dentro de nuestras cárceles. Quizás, Bernardo, ¿cuántos más están? Que nosotros simplemente no sabemos, porque pueden dar cualquier nombre, pueden dar cualquier root, y imagínate este sicario que liberaron, ¿cierto? Por un supuesto error. Yo creo que es mucho más que un error, aquí hay negligencia y hay que ver si es que hubo a lo menos dolo o culpa. Pero este sicario dio 3 o 4 identidades distintas en nuestro país, ya no se sabía quién era realmente. Entonces, solo para concluir, yo esperaría que el gobierno, ¿cierto?, solicite esta colaboración informativa a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, a pesar de cómo el presidente Boric y el embajador Valdés en Estados Unidos ha tratado, ¿cierto?, al gobierno de Trump, igualmente podría colaborar en la lucha del crimen organizado con esos antecedentes enviándolos a Chile, pero no lo van a pedir. Pues imagínate cómo se lo van a pedir al imperialismo yanqui, pues. Sería ya de tirado las mechas para ellos. Perfecto, bien. Aclarar también otros temas importantes con esto, porque eh, llama la atención. Se ha tenido que investigar, pero de repente no pasará que en nuestro país los temas tecnológicos también están fallando y necesitan una renovación. O sea, de Cos- cos- hecho, claro que sí. De hecho, digámoslo o sea, yo he tenido la posibilidad de estar en el edificio regional de la PDI, que es un edificio súper moderno, que tú sabes, Bernardo, que dimos una pelea ahí para poderlos mover de donde estaban en el centro de Valparaíso, llevar las mejores dependencias, pero efectivamente los software, los computadores, los almacenamientos son súper antiguos. Ellos lo han solicitado por años, lo mismo que está haciendo la Contralor Nacional, solicitando más plata para tecnología, ni siquiera para contratar más personal. Sin duda. Mauricio Viñambre, bueno, supimos que tuvo un pequeño inconveniente de energía, producto de la situación que se está yendo. Cuando estamos haciendo y grabando este programa, ¿no es cierto? Hay algunas complicaciones producto de esta situación climática que se está viviendo, pero eh, sigo con usted con este tema. Lo señalábamos, este cabecilla, uno de los cabecillas, de los 10 más buscados, más importantes del Tren de Aragua, que estaba tranquilito en la cárcel de Valparaíso porque había de alguna manera falsificado su identidad y que la PDI se pudo dar cuenta después de una investigación que estaba acá. No, mira, yo insisto en un tema que a mí la verdad es que me sorprende los mecanismos de seguridad que nosotros tenemos interno y externo, que hoy día ciertos personajes entran a este país y salen de este país sin ningún problema. Es preocupante, es tremendamente preocupante. Fíjate, Maun, un personaje que es de alta peligrosidad, es detenido, no se le aplica la que un personaje de alta peligrosidad, una mafia, yo diría, compleja, está en la cárcel. Yo llegué a pensar en un minuto que él estaba casi voluntariamente metido. ¿Ya? Para organizar desde la cárcel los temas. Porque uno llega a pensar eso, ¿por qué está ahí con otro nombre? Nadie verifica nada. Entonces tú empiezas a pensar, esto no habrá una conspiración, habrá una coordinación que no es casual. Días antes vimos un joven de 18 años entrar al país, hacer sus acciones, está detenido y después se va tranquilamente, lo van a buscar, sale del país sin ningún inconveniente. Entonces, uno se pregunta cuáles son los mecanismos de seguridad que hoy día tenemos. Entonces, el día de mañana podemos esperarnos cualquier cosa, hasta una invasión dentro de nuestro territorio. Entonces, es preocupante, es tremendamente preocupante. Ahora, claro, yo creo que el gobierno en esto debería ser mucho más duro, más estricto en lo que ha ido pasando. Recordemos lo que pasó con ese ex oficial del ejército que entraron, lo tomaron detenido, Eso gente de la recuerdo. PDI que no era PDI, y lo asesinaron y se fueron del país. Entonces aquí hoy día Chile entra cualquiera, hace lo que tiene que hacer y se va. Entonces, bueno,
Eso nos genera inseguridad y más de lo que significa hoy día la inseguridad que estamos teniendo en nuestras casas, en el caminar. Entonces, estamos con una situación bastante compleja, yo diría, bastante compleja, si no se pone un poquito más dura el tema. Y esto, ojo, no se suban por el chorro algunos después, esto no va a resolver un presidente que tenga más carácter duro. Aquí tiene que ver también cómo se está legislando, cómo se está tomando medidas. Entonces, aquí este no es un problema de derecha e izquierda. Aquí hay que enfrentar el crimen organizado en conjunto, con una mirada de país. Eso de no se suba por el chorro, ¿alguien en especial, Mauricio? Si acaso no es que después algunos dicen que por eso tiene que ser un gobierno de derecha, duro, más estricto, yo creo que no soluciona. Aquí Bien, ¿ves? Se quedó justo. se eh, dijo, se acabó sí, la puerta giratoria No, hay oiga, que tratarlos con Mauricio, amor, Mauricio, hay que lamentablemente tratarlos con amor. ya, se nos queda pegado, lo dijimos, dimos la explicación que había tenido ¿Viste? algún tipo Sí, de problema. Dios es muy ¿Ves? sabio, manda a callar cuando se hablan cosas que no corresponden. ¿Ves? Lo dejaron congelado. Oiga, Mauricio, Te sabemos Camila, que por mandó favor. un friseado ahí, Diosito, para eh, que deje de hablar lecera. oiga, lo dijimos, sabemos que iba a estar Son, en este primer bloque con son, nosotros, así que aprovechamos de liberarlo, le agradecemos por haber estado presente y nos muchas reencontramos en otra gracias. oportunidad. Así que un Disculpa, abrazo para usted. disculpe, pero gracias, chao. Chao. Oiga, Rafael, René, espérenos por favor unos segundos, vamos a ir a un corte y vamos a seguir con este tema porque sin duda son temas de debate y temas que hay que seguir analizando. Ya despedimos a Mauricio Viñambres que nos acompañó en este primer bloque y vamos a seguir junto a Camila Flores, Rafael González y René Luis también en esta cita regional. Nos separamos por algunos segundos y ya volvemos para seguir dialogando con nuestros interesantes invitados acá en Quinta Visión. Bien, retomamos entonces esta cita regional, ya lo señalamos, despedimos en el primer bloque a Mauricio Ñambre que nos acompañó en esos minutos y ahora seguimos junto a Camila Flores, a Rafael González y a René Lues dialogando sobre temas de interés que a usted le gustan también y que nos han hecho saber que este programa sea justamente porque las opiniones son opiniones regionales y eso es lo que la gente de nuestra región quiere. Habíamos quedado con este tema de el Papa, como le llaman dentro de la jerarquía, ¿no es cierto?, del Tren de Aragua, uno de los principales jerarcas que estuvo por lo menos un año y fracción, detenido en la cárcel de Valparaíso, sin saberse que era él, porque cuando se le detiene, ¿no es cierto?, en primera instancia, él cambia alguna letra de su nombre y de alguna manera entra con un nombre falso, con una identificación que no correspondía, y después incluso, esto se da porque hay un segundo delito y comienza la investigación y ahí les llama la atención a gente de la PDI porque ven alguna fotografía, las van comparando y comienzan a pedir internacionalmente estos antecedentes que lleva a determinar que se trataba de Junior Misael Castillo Betancourt, justamente apodado el Papa Jerarca del Tren de Aragua. Continúo con usted, René Lues. ¿Qué le parece esta situación que se dio y que pasó bastante tiempo, ¿no es verdad?, para que se pudiera determinar que estaba él? Y quizás, como bien lo hemos planteado, ¿cuántos otros criminales, porque son criminales de este tipo, están en las cárceles no de Valparaíso, sino que de nuestro país también, sin ser identificados como tal? Voy a partir por la parte positiva. Creo que tenemos una policía de investigaciones extraordinaria y digo yo, ¿qué resultados tendría con más recursos, con más tecnología, con más personal? Tendríamos verdaderamente una capacidad operativa muy grande para enfrentar este flagelo que es el crimen organizado. Porque la policía de investigación, con todas sus dificultades, ha logrado tremendos éxitos en materia de persecución de este crimen, con toda la complejidad que esto tiene. Dicho esto, obviamente que a uno le impacta la facilidad con que la gente ingresa a Chile, con la facilidad con que la gente se va de Chile. Le impacta también que este delincuente se haya escapado de una cárcel de Venezuela donde estaba
toda la plana mayor del Tren de Aragua, que llegue a Chile, que más encima Venezuela lo pida extraditado. Cuando Venezuela no extradita venezolanos, lo piden extradición, uno supondría quizás para no cumplir las penas que debería cumplir por el daño que ha hecho en su país y también en los otros países de América. Creo que de verdad lo que pasa con el Tren de Aragua y lo que pasa con nuestra facilidad de acceso, de ingreso y de mantención en nuestro país, solo se puede enfrentar con una, de verdad, o sea, con una apuesta definitiva porque todo lo malo ya está dicho, sabemos lo que son, lo que hacen, lo que han traído a Chile, el flagelo que han provocado en la vida cotidiana nuestra, nos han cambiado la cultura, nuestra forma de ser, la gente ya después de las 6 no sale de su casa, está metida en sus casas escondida y sin ni siquiera hay transporte público, porque no hay gente que lo tome. Entonces, eso nos cambió la vida, nos quiere a más encima, hoy día, afectar nuestra democracia y por tanto, la única forma de enfrentarlo es apoyando a nuestras policías con todas las fuerzas del mundo para que ellos hagan frente con la inteligencia que tienen acumulada, pero también con brazos operativos efectivos a este tremendo flagelo que es el Tren de Aragua y que es el crimen organizado. Pero más todavía, yo haría un llamado a una persona cuando se hace, porque hablemos de esto también, a cualquier persona en una fiesta, una persona de bien, un profesional, hace una fiesta y consume marihuana o consume cocaína, en una cosa que puede ser incluso hasta recreativa. Lo que está haciendo es fortalecer el narcotráfico y por tanto el crimen organizado. Esto también es nuestro. Cuando uno se toma un pito, aunque sea un pito recreativo, como nadie le da ninguna importancia, estamos apoyando al Tren de Aragua. Y por tanto, cuando usted, señor, señora, joven, esté en una actividad social y le ofrezcan una cocaína o pasta base o anfetamina o lo que sea de droga, usted tiene que saber que usted también está contribuyendo a que el Tren de Aragua afecte nuestra vida como sociedad. Perfecto. Rafael González, tema importante también, solo para introducir su opinión. Y este crimen organizado también ha traído otros delitos a nuestro país, que si bien existían, pero ahora se están exacerbando. Y yo diría que lamentablemente casi normalizados. La misma Fiscalía Nacional hace unos días dio a conocer lo que es el informe sobre los secuestros, donde lamentablemente nuestra región está en tercer lugar a nivel nacional con mayor cantidad de casos investigados a nivel de fiscalía. Eso puede ser positivo porque se están investigando, pero también da cuenta de que han aumentado, ¿no es verdad? Y están presentes en nuestra región, Rafael González. Sí, mira, resulta muy preocupante la situación que acontece. Yo en esto no puedo compartir lo que recién comentaba Mauricio Millambre, que no es un tema de carácter o capacidad de decisión. Yo creo que sí requiere carácter y decisión para enfrentar el problema. Si estamos hasta las masas, estamos hasta al cogote con la situación del narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia común, que ha terminado siendo un segundo elemento. Pero para eso, en este minuto, las autoridades de gobierno no hacen nada. Si uno empieza a analizar cuáles son las medidas concretas y eficaces para poder revertir la situación, no las hay. Muy por el contrario, a comienzos de este año, cuando analizamos el presupuesto de la Nación aprobado por el Congreso y los parlamentarios, observamos que el Ejecutivo reducía los presupuestos en materia de las policías, entre otras cosas, también de las Fuerzas Armadas. Es decir, a aquellos que tienen la labor y del Ministerio Público, ojo, que también redujeron el presupuesto en el Ministerio Público. Aquellos que tienen que ejercer la labor de prevención de este tipo de situaciones, al final terminan siendo perjudicados por las decisiones que adopta el gobierno. Pero para eso necesitamos no solamente cambiar de gobierno, necesitamos cambiar de autoridades y de actitudes para enfrentar el problema. Lo que aconteció con este caballero que fue identificado en la cárcel de Valparaíso después de 2 años y medio es demostrativo de que no tampoco se adoptan las medidas preventivas para fortalecer, por ejemplo, a las cárceles o a los cuerpos penitenciarios.
si prácticamente fue una situación de casualidad que permitió detectarlo, no fue una situación investigativa que se estaba desarrollando acuciosamente para poder identificarlo. Es prácticamente la casualidad y no podemos llegar o vivir en función de eso. Tenemos que fortalecer la labor de las cárceles. Las cárceles no se pueden constituir como escuelas del crimen organizado, escuelas de los delincuentes, que los primerizos que llegan a una cárcel no pueden salir siendo los peones o los instrumentos de los líderes de otras bandas criminales. Pero para eso se requiere tecnología, se requiere buenas políticas penitenciarias, pero para eso se requieren recursos. Pero para poder ejecutar todo aquello se requiere un trabajo mancomunado con capacidad de decisión, tanto del Ejecutivo como del Parlamento. Cerramos este tema. Un minuto para algún comentario de algunos de nuestras panelistas, nuestro panelista para cerrar, para redondear. Yo, muy cortito, Bernardo, solo para reforzar y compartiendo lo que dijo René y compartiendo lo que dice Rafael, eh, yo creo que la mano dura es absolutamente necesaria. Si el problema es que hemos tenido demasiado mano blanda con esta gente. Ese es el gran problema. Y nos da lo mismo cómo se administra o quién sea gobierno, porque leyes hay. Si el problema es que las leyes en este país no se cumplen, que los jueces prefieren dejar libre a los delincuentes, que se reían de la zanja y que se reían de una serie de otras cosas cuando nosotros decíamos que había que controlar el tema de la inmigración. Entonces, eh, dice, no, es que cómo se les ocurre con más mano dura, que con más rigor, por supuesto, porque la antítesis es el amor. Vamos a tratar con amor a estos señores. Entonces no puede ser. Y esto se controla, como se dijo, con carácter, con decisión, con rigurosidad, porque esta gente, ustedes entenderán que no los vamos a reinsertar en la sociedad. Estos son criminales rematados, como se dice en la jerga. Rematados. Por lo tanto, o acá se secan en la cárcel para siempre, o vemos cómo nos deshacemos de ese problema y los mandamos a su país de origen, que son, en este caso, Venezuela. Eso Perfecto. nada más. René Luis, ¿quiere un minuto para cerrar? René, está sin audio. Sí, lo mismo, yo creo que solamente decir que a la gente, porque también hay que trasladar esta responsabilidad a las personas. Si usted consume drogas, no alegue por el crimen organizado. Exacto. Si usted es parte de la red de marihuana, cocaína, todo tipo de droga más sofisticada y más duras, usted no puede alegar contra el Eso es. crimen organizado, ni puede alegar que tengamos gente que atente contra su seguridad o la de su familia o la de sus hijos o la seguridad del país. Usted es parte del problema y por tanto una forma importante de hacer esto es que la gente deje de consumir drogas y de Eso. fortalecer al crimen organizado. Perfecto. Rafael, un minuto para cerrar el tema con usted. Solo agregar que hay que hacer prevalecer el sentido de urgencia en nuestras autoridades. Si nuestras autoridades no ven esto como un motivo que tiene que ser solucionado en forma inmediata, difícilmente van a tener el carácter suficiente para poder enfrentarlo. Hay que tener no solamente rigurosidad para aplicar las penas que actualmente existen, si hay que modificar y agravar las penas o ser mucho más riguroso, hay que hacerlo mancomunadamente con el Parlamento, pero para eso, sí o sí, vuelvo al primer argumento expresado, se requiere capacidad de decisión y de hacer el carácter o tener el carácter suficiente para poder enfrentar el flagelo que estamos viviendo. Perfecto, pasemos a otro tema. Lo tratamos en extenso cuando se dio la situación a nivel de servicios públicos. Y hoy se conoció, ¿no es cierto? Ya se conoció un nuevo informe de la Contraloría que tiene que ver con las licencias médicas. Creo que es bueno tratarlo a profundidad y con seriedad porque eh, en lo que pasa en Carabineros, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, la PDI también, indica según Contraloría que 2.982 funcionarios hubo con licencia médica, afiliados a DIPRECA y Carabineros, que son las cajas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estas instituciones, que realizaron más de 9.000 viajes al extranjero entre 2023 y 2024, incluso algunos salieron más de 30 veces. Han salido voces que son los altos mandos los que deben autorizar, ¿no es cierto?, las salidas hacia el extranjero. ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué ocurre con esta situación? Bueno, digamos que Carabineros y Gendarmería son las dos instituciones donde se han identificado mayor cantidad de este tipo de situaciones. Camila Flores. Preocupante también porque incluso se dice, bueno, ellos salieron muchos en periodos, ¿no es cierto?, en que se hablaba de que había poco contingente, de que qué pasaba con la seguridad, con la delincuencia. Estoy con usted.
Bueno, por cierto que esta es una situación de la máxima gravedad, porque además son instituciones en las cuales muchos de nosotros tenemos un respeto y una confianza muy grande y muy profunda. Entonces, lo que hay que hacer primero acá es ser igual de duros, igual de categóricos al señalar que esto no corresponde, que estas personas se tienen que hacer los procesos sancionatorios y aplicar las medidas máximas. Eh, Ahora, solamente quisiera decir en defensa de las Fuerzas Armadas particularmente, que la gran mayoría de los viajes no lo hicieron el personal uniformado, Bernardo, sino que es el personal civil que trabaja para las ramas de las Fuerzas Armadas, solo como comentario. Pero igual así es grave. Y igual así se tiene que aplicar el máximo de las sanciones. Y estas personas tienen que ser destituidas o dadas de baja, según si es uniformado o sea civil. Así de claro y así de categórico. Entonces, no puede haber acá un matiz porque eran funcionarios públicos de instituciones distintas a las uniformadas. La misma fuerza, la misma rigurosidad. Y yo te quisiera decir algo que esto ya a título personal. Yo diría que más grave todavía. Y tenemos que ser sobre ellos mucho más duros. ¿Por qué? Porque hay muchos que los tenemos en una alta estima moral. Y esa confianza que ha costado tanto construirla o reconstruirla en nuestro país a propósito del ataque artero de la ultraizquierda en contra de carabineros sobre todo y las Fuerzas Armadas, no podemos volver nuevamente a perderla y que se comienza a alicaer ese apoyo en la ciudadanía precisamente por estas personas que cometieron una falta gravísima. Por lo tanto, yo espero, ahora, si un contrapunto, acá a las Fuerzas Armadas y de Orden y Gendarmería se les dio 72 horas para iniciar los sumarios y todo. En el caso del resto de la repartición públicas del Estado van casi 3 meses y no ha pasado nada. Y acuérdense ustedes que la mejor directora del mundo mundial de presupuesto, la señora Javiera Martínez, la que nunca se equivoca en las cifras, nótese mi ironía, por favor, eh, dijo que esto lo iban a tener resuelto en un mes. Ya han pasado casi 3, Bernardo. Entonces, claro, a los uniformados se les da 72 horas para iniciar las acciones. Y al resto, lo más probable es que ni siquiera queden algo esos sumarios. Entonces, yo te insisto, fuerza, rigurosidad, máximo castigo, sean civiles o sean uniformados. Eso yo creo que no hace la diferencia, sino que al contrario, yo creo que tenemos que ser nosotros, sobre todo, los que hemos siempre sido apoyadores y defensores de nuestras Fuerzas Armadas y de orden, más duros con ellos, porque no puede ser. Más allá de que sean 4, 5, 6 oficiales, da lo mismo. Acá incluso el personal civil cuando ingresa a trabajar a una de estas instituciones saben que no están entrando a cualquier institución de la República y que por lo tanto también el estándar para ellos de probidad es mucho más alto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo te aseguro, y graben y que quede para la posteridad este programa, de que en las Fuerzas Armadas y en Carabineros sí va a haber consecuencias. Lo mismo que en la PDI, se los aseguro que sí va a haber consecuencias, a diferencia del reto del aparato estatal. Perfecto. René López, estoy con usted. Tomó agüita porque lo vimos que todavía tiene algunos síntomas, ¿no es cierto?, de esta fuerte gripe que le ha afectado. Todavía, aún quedan resabios. Exacto. Bueno, nada más que comentar, yo creo que efectivamente esto tiene que efectivamente hacer lo que hay que hacer. Efectivamente, como dice Camila, sobre todo cuando vienen de instituciones como las que uno tiene tanto respeto, que son ejemplos en muchos aspectos, incluso reserva un poco ética de la sociedad, uno diría, claro, el deber de cumplimiento es mayor, inclusive. Así que comparto todo eso. Pero yo quisiera entonces relevar el rol de la Contraloría actualmente. O sea, uno se da, o sea, uno piensa y dice, todo esto se podía hacer. O sea, todo esto un Contralor General lo podía hacer. ¿O por qué no se hizo? Por eso digo, porque, es que impacta tanto la Contralora Dorothy Pérez, que en tan poco tiempo ha logrado tantas cosas para un poco ordenar la vida del país, la vida ética de lo público, digamos, porque que es su rol. Es decir, la vida de la sociedad pública, ella digamos, han logrado en tan poco tiempo generar niveles de fiscalización, de control, de ordenamiento, que uno dice, o sea, todo esto se podía hacer entonces antes, siempre se pudo hacer. No, porque uno suponía antes que quizás había algún tipo
de impedimentos legales. ¿No? Todo esto se podía hacer y seguramente va a ser mucho más todavía ella. Así que yo creo que frente a lo que viene, porque claro, cuando uno fiscaliza, siempre hay maltrato. Me tocó, yo fui muy fiscalizador en Viña del Mar y es incómodo fiscalizar. Y la gente que se siente fiscalizada también lo toma no siempre bien. Entonces, ojalá resguardemos la integridad institucional de la Contraloría y en especial de esta Contralora que ha dado muestras de que con firmeza, con rigurosidad, se puede hacer bien su trabajo y puede enderezar, yo digo, todo el aparataje público del país. Y finalmente, que volvamos a este Chile austero, con cuidado de las formas, eh, con remuneraciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando antiguamente uno siempre decía que lo público pagaba muy mal y que lo privado pagaba muy bien y que por tanto irse a lo público era prácticamente un sacrificio personal? Hoy día es todo lo contrario. Hoy día el mundo público paga demasiado bien y entonces uno dice, qué bueno que haya llegado alguien que respecto de este esfuerzo público ponga el orden que está poniendo. No, y un ejemplo, por ejemplo, tuve la posibilidad de conversar con el alcalde de Villa Alemana a raíz de el déficit que hay en la corporación de la administración anterior que heredó de Javier Toledo. Fue a hablar con la Contralora y la Contralora le dijo sin ningún problema, ¿sabe qué, alcalde? Con este antecedente, vaya al Consejo de Defensa del Estado, siga los caminos que tiene que seguir en cuanto a lo legal. Y eso es, si eso es, no es otra cosa, como bien dice René, como bien ha decidido Camila, es ordenar, es colocar, ¿no es cierto?, en práctica la normativa legal de nuestro país. Estoy con usted, Rafael González. Mira, yo creo que nuevamente vamos a ver a las Fuerzas Armadas y de Orden dando un ejemplo de cómo se tiene que aplicar la ley. Le dieron 72 horas, yo creo que van a adoptar las medidas del caso porque es lo que corresponde, sobre todo si tendrían que haber contado con la autorización del comandante en jefe o el director general o general director, perdón, para poder salir del país. Porque si no lo hace, prácticamente estaría incurriendo el mismo autoridad en una negligencia y eso claramente no va a ocurrir. Pero ¿qué está ocurriendo con los demás funcionarios públicos? O sea, al final, por eso les decía que van a dar el ejemplo las Fuerzas Armadas y de Orden, precisamente porque en los plazos que se les dieron van a adoptar la medida disciplinaria que corresponde y que se tienen que hacer y se tiene que actuar con rigurosidad. Pero el resto de los funcionarios públicos han pasado semanas, meses, como recién lo citaba la diputada Flores, y no pasa absolutamente nada. Y aquí tiene que haber una aplicación también por parte del gobierno actual de querer dar el ejemplo si quiso tratar a la Fuerza Armada diciéndole de que tenían que adoptar las medidas de rigor en tiempo y forma, con los demás funcionarios públicos tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Y aquí yo también quisiera destacar lo que acaba de señalar René Lues. El tema que está haciendo la Contraloría General de la República es realmente brillante. Está haciendo la pega, que al final no es otra cosa que hacer la pega, y es un llamado de atención a los contralores previos, porque no podemos caer en la idea de que esto no se, recién ahora se comenzó a trabajar. Siempre se ha podido trabajar y lamentablemente no se hizo. Distinto sería la solución de los problemas que tienen los chilenos si el aparato estatal cumpliera rigurosamente con cada uno de sus propósitos, o sea, que se actuara con debida probidad y con los debidos estándares. Y lamentablemente los que sufren las consecuencias de la negligencia, de la pasividad, de la tardanza, de que las soluciones se van a seguir tardando, son las personas de a pie, las que están en los cerros, las que están sufriendo las consecuencias de un Estado negligente o que a veces quizás no necesariamente negligente, sino que simplemente se demora o se tarda en llegar porque las personas que tienen que poner o que dar las soluciones no lo hacen como corresponde. Perfecto, Oye, quedamos. Bernardo, Sí, Bernardo, diga. podría, solo que quiero que es importante aclarar algo para que no quede Sí, instalada una adelante, información diputada. errónea. Efectivamente, cuando un carabinero o un funcionario de las Fuerzas Armadas necesita salir fuera del país, tiene que pedir autorización. Pero no pasa esto cuando están con licencia médica. Cuando un funcionario está con licencia médica, que es el caso que denunció Dorothy Pérez, no, pues, nadie controla en definitiva más que ir y ver si es que están en el domicilio, si están cumpliendo con su licencia médica, dependiendo del tipo de licencia médica que es, ¿cierto? Eh,
pero en ese caso no necesita pedir autorización para salir al país. Por lo tanto, es lo que ocurrió acá. No están, ¿por qué? Porque se dice como que estarían con el beneplácito del alto mando. No es efectivo, porque no lo necesitan cuando están con licencia médica. Perfecto, creo que es una buena aclaración, ¿no es cierto?, para poder cerrar el tema. Nos den que un par de minutos, 3 minutos, así que vamos a volver a una vieja práctica que teníamos en este programa. Un último minuto para que cada uno de nuestros panelistas exponga el tema que quiera. Voy a partir con usted, René Lues, voy a seguir con Rafael y voy a terminar con Camila. Parto con usted, René, este último minuto suyo en el programa. Yo me acabo de enterar de que hubo un derrumbe en la mina El Teniente. Así. Hace poquito hay un muerto, 5 personas atrapadas. Quisiera obviamente dedicar este minuto a la persona, al minero fallecido, a su familia, por supuesto. Todo el apoyo a los que están hoy día atrapados. Entiendo que siguen atrapados. Ojalá que esto se resuelva muy bien para ellos, porque la verdad es que es una tragedia. Recordamos todavía la de los mineros. Esta entiendo que es la siguiente mayor tragedia después de la mina San José. Por tanto, bueno, eso, minutos para sus familias, y ojalá que esto pase pronto y que las medidas de seguridad se multipliquen para que efectivamente esto jamás ocurra. Esto pues, se produjo a raíz de un sismo que derrumbó una parte al interior de la mina, así que es terrible porque además es la mina El Teniente, que es la mina subterránea más importante y más grande del mundo, entonces afecta todavía Correcto. también a nuestro país. Así que a la Me familia, por parece. supuesto. Cuando estamos haciendo este programa, ¿no es cierto?, está en desarrollo, como decimos en el periodismo, esta noticia, porque se sigue con la búsqueda de las personas desaparecidas. Ha habido una serie de gestiones y se está en esto, lamentable noticia. Desde acá también, a la distancia, ¿no es cierto?, nuestro afecto, pésame y fraternidad a la familia de esta persona que falleció y también a las familias de quienes se han visto involucrados en este lamentable hecho. Estoy con usted, Rafa, su minuto final. Sí, mira, así como hemos sido súper drásticos en señalar de que se tienen que aplicar sanciones cuando corresponde a carabineros o funcionarios de gendarmería o miembros de las Fuerzas Armadas, también hay que destacar a aquellos carabineros que durante esta semana, que fue bastante convulsionada en la quinta región costa, por el tema de la alerta tsunami, por las lluvias intensas que han acontecido en las últimas horas, que han desarrollado un trabajo bastante abnegado. Que es esencialmente la gran mayoría de los funcionarios que forman parte de Carabineros de Chile y que hacen que tenga una alta adhesión en nuestra ciudadanía. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento a esas personas, lo mismo que ocurre con los bomberos cuando desarrollan su labor y que uno, dos o tres cometen un error o más bien cometen delitos y esas personas hay que sancionarlas drásticamente, pero la gran mayoría de esas personas que hacen esa labor en favor de la comunidad hay que destacar sobre todo esta semana a propósito de la alerta tsunami y propósito de las lluvias que ha tenido lugar en las últimas horas. Gracias, Rafael. Camila Flores termina este programa con su último minuto para que pueda tratar algún tema que le interese. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, agradecer a todos quienes nos acompañan siempre por el cariño. Nos ven mucho, Bernardo, y eso lo vemos en terreno. Nosotros los tres estamos siempre en terreno y lo palpamos. Yo también me quiero sumar a mi agradecimiento, mi reconocimiento a nuestros carabineros, a los funcionarios de la PDI, a la Defensa Civil, que estuvieron apoyando en la evacuación preventiva que se hizo, ¿cierto? Gracias, porque ustedes son, como decimos algunos, parte de la reserva moral que tiene Chile de cariño, amor por el prójimo, solidaridad. Y también brevemente saludar a todos mis queridos vecinos del Valle de la Concagua, de la provincia, en este caso de la comuna de Los Andes y de la comuna de San Felipe, que estuvimos en el aniversario, en varias actividades de aniversario de los Andes, acompañando a los andinos. Bueno, y este fin de semana vamos a tener también el aniversario el día domingo de la 3 veces heroica ciudad de San Felipe. Así que a todos ellos, a mis queridos vecinos sanfelipeños, a los andinos, gracias por la tremenda contribución que hacen con la movilidad, no solamente en la agricultura, en el turismo y en tantas otras, para la región completa y por supuesto que para nuestro país. Así que agradecida del cariño, del apoyo de ellos cuando estoy en terreno, que es mucho, la verdad, Bernardo. Así que nada, orgulloso siempre del Valle de la Concagua. Oiga, 3 veces heroica, lo repetimos, que me recordó a un viejo amigo que ya no está en este plano, Rolando Stevenson. Sí, ¿Te gran acuerdas? amigo El mío Rolo de René Stevenson, también.
Lo queríamos lamentablemente muchísimo. nos dejó gran consejero regional, un hombre Gran Core. regionalista, un Así es. representante del Valle de la Aconcagua, Y como gran no hay amigo otro. de Tremendo. otro, y gran amigo de otro core, y amigo mío, y amigo de René también, Iván Reyes Figueroa. También, Gran también. core también, Extraordinario, eran un Bueno, tremendo equipo ellos dos para San Felipe. terminamos extraordinario. entonces esta cita regional con el recuerdo para Rolando Stevenson cuando, ¿no es cierto?, San Felipe está ya en esta etapa de un nuevo aniversario de fundación como ciudad importante dentro de la historia de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta cita regional. Camila Flores, diputada RN por el distrito número 6, candidata a senadora, ya eso lo tenemos totalmente confirmado. René Lues, ex concejal por Viña del Mar, pero sabemos que ahí está, pero Ahí está. pasito a pasito se acerca, ¿no es cierto?, una candidatura al Parlamento a la Cámara de Diputados. Y por Y el por lado donde- bueno de la fuerza. Por la luz. Y finalmente Rafael González, que si bien lo presentamos como abogado, pero ya prácticamente está ratificado y va a ser inscrito como candidato a diputado por el Partido Republicano Distrito número 5. Muchas gracias por haber estado con nosotros. También nos acompañó en el primer bloque Mauricio Viñambres. También podemos anticipar los candidatos, no sabemos por dónde, pero iría por el Distrito 6 al Parlamento. Así que y a ustedes muchas gracias por acompañarnos cada semana en esta cita regional y por supuesto en la programación de Quinto. Muy bien, familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.